Hola misteriosos y misteriosas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí vuestro misterioso principal, Mr. David, en un nuevo vídeo en el cual vamos a explicar pues una cosita más sobre este maravilloso idioma que es el inglés. Ya hemos empezado con este vídeo la línea 3 del curso de 0 a C2 de Mr. David. Bueno, pues vamos a hacer un breve resumen de que la línea 1 abarcábamos desde el presente simple hasta el reporte de speech, pues todos los aspectos gramaticales y detalles a tener en cuenta, y con eso cubriríamos hasta el nivel B1, B2 seguro, y bueno, y los niveles más avanzados. Lo que pasa es que en los más avanzados tenemos que además rellenar con ciertas expresiones, ciertos detalles, etcétera, etcétera. Pero las cosas más básicas, que con eso ya vas muy bien servido o servida, están en la línea 1. En la línea 2 nos centramos en la pronunciación, la fonética y la formación de palabras, que nos sirve para aumentar nuestro vocabulario, pronunciarlo de una forma correcta y sobre todo identificarlo y aumentar nuestra comprensión oral también. Así que la línea 2 muy recomendable para empezar a hablar muy bien el inglés. Y ahora en la línea 3 vamos a cubrir todos los aspectos pequeñitos que me he saltado en la línea 1 y en la línea 2, pero que puede ser que haya ciertas personas que lo sobreentiendan, haya ciertas personas que usen parte de estos elementos, que ya lo hayan aprendido en el cole, pero vamos a darle una vuelta más para que quede totalmente bien fijado en vuestro cerebro y así lo podáis usar de la forma más correcta y efectiva posible. En este vídeo quiero abarcar los pronombres, distintos tipos de pronombres que hay, y los pronombres posesivos y los adjetivos posesivos, ¿vale? Entonces, todo aquello que haga referencia a una persona o cosa en la oración. Tenemos que distinguir que hay distintos tipos de pronombres dependiendo de la función que cumplan en la oración, ¿vale? Pero antes de todo eso tenemos que distinguir qué son las personas. ¿Qué son las personas en estos términos de pronombre, de adjetivo posesivo, de pronombre posesivo, de pronombre reflexivo, de pronombre, de los distintos tipos que vamos a dar ahora? Bueno, pues las personas indican pues de dónde sale la acción y hacia dónde van, ¿no? Dependiendo de si estamos hablando de un sujeto o de un objeto. Vamos a poner ejemplos y con eso nos vamos a enterar muy bien. Primera persona, si es singular, significa que eres tú mismo o misma, ¿vale? Primera persona. De singular, eres tú solo. En la primera persona del plural es tú dentro de un grupo, o sea, es un grupo en el cual tú estás incluido. La segunda persona es la persona con la que estás hablando, ¿vale? Es la persona, si yo te estoy hablando a ti, tú serías la segunda persona con respecto a mi mensaje. Yo soy la primera persona que lo mando y tú eres la segunda persona. Segunda persona del plural es un grupo en el que esa persona con la que estás hablando está incluido, o todas esas personas son las que están recibiendo el mensaje directamente. Tercera persona es personas o cosas que están aparte del mensaje, que no tienen nada que ver con las personas que están hablando, ¿de acuerdo? Entonces, son personas que están aparte y no significa que estén lejos, que no estén presentes. Yo puedo estar hablando contigo sobre tu hermana que está al lado tuya. Entonces, tu hermana en este sentido sería una tercera persona, ¿de acuerdo? Pues entonces, tercera persona del singular es una sola persona y tercera persona del plural es un grupo de personas ajenas a esta conversación directa. Entonces, teniendo claro lo que es primera persona, segunda persona y tercera persona, si le ponemos nombre, pues primera persona del singular sería yo, del plural nosotros, nosotras, segunda persona del singular tú, en plural vosotros, vosotras, o ustedes, si lo ponemos en modo de respeto, por lo menos en español. En otras hablas españolas, el ustedes se utiliza con la misma normalidad que el vosotros y vosotras. Y en el caso de la tercera persona, él, ella y ellos, ellas. Eso como pronombres, ¿no? Después veremos que habrá muchas más variantes y muchas más versiones. Pero bueno, para que tengamos una idea, sobre todo, qué son las personas. Bien, pues ya sabiendo eso, podemos empezar a clasificar los distintos tipos de pronombres y los adjetivos posesivos en este caso, ¿vale? Porque son los que denotan a esas personas, ¿no? Entonces, la primera tanda va a ser los pronombres personales sujeto. Los sujetos son las partes de las oraciones que siempre van delante del verbo y realizan la acción del verbo, a no ser que estén pasivas y por tanto reciben la acción del verbo, pero ya estamos utilizando otro mecanismo. Pero por lo general el sujeto suele ser la persona o cosa que realiza esa acción. Entonces, el pronombre personal, poniéndolos en orden, vamos a decir primero, segundo, tercero en singular y después primero, segundo y tercero en plural, ¿vale? Todo junto.
Entonces, en ese orden sería I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Bien? Con esa pronunciación repetimos. I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Bien? O sea, he, she o it, que es la tercera persona singular, que es una de las que más tenemos que tener cuidado, sobre todo en un presente de cualquier tipo. He es él, she es ella, it es todo aquello que no sea una persona, o sea, animal, cosa y tal. Otra cosa es que de forma cariñosa a las cosas y a los animales se le pongan pronombres personales de persona. Por ejemplo, mi perro le digo he y mi perra le digo she, ¿vale? Porque le tengo cariño y la trato como si fuera una persona, entre comillas. También es muy común en ciertos textos que podáis ver que los piratas, por ejemplo, denominaban por el pronombre de she a sus navíos, ¿vale? O sea, ellos trataban a su navío como si fueran, yo qué sé, su mujer o su amor, en ese sentido, porque eran los piratas o, bueno, cualquier navegante. Entonces, muchas veces puede ser que haya ciertos objetos, por ejemplo, los coches podrían ser también, pues que le digan she, porque le tengan un cariño especial, ¿vale? Pero por lo general se le usa it, ¿bien? Todo esto siempre va a ir delante del verbo, siempre. Siempre va a ir delante del verbo. Y vamos a tener ciertas confusiones como la siguiente. Imagínate que digo, yo voy al parque. I go to the park. Tú vas al parque. You go to the park, ¿vale? Ese pronombre cambia para denominar a otra persona y ya está. Si yo digo un nombre, por ejemplo, my father goes to the park. En este caso, goes se ve afectado por la tercera persona de singular del presente simple, porque my father puede ser sustituido por he, ¿vale? Porque my father es una tercera persona de la que estoy hablando, ¿bien? Entonces, si tú haces referencia a un nombre o algo, siempre va a ser tercera persona, en este caso de singular si nombras a uno, y de plural dependiendo de a quién nombres. Entonces, te digo, si yo te digo, por ejemplo, mi perro encontró un hueso, ¿vale? My dog found a bone. Ese my dog es tercera persona de singular, puede ser sustituido por it. ¿De acuerdo? Puede ser sustituido. No tiene que sustituirse para que el verbo haga todas las funciones que tenga que hacer. En este caso, como está en pasado simple, no hay ningún efecto, ¿de acuerdo? O sea, se pone en pasado y ya está. Si tenéis algún problema con los tiempos verbales, iros a la línea 1, donde explico todos y cada uno, con todos los detalles, cómo se forman y cómo se usan. O mejor dicho, qué tienes que sentir o pensar para usar cada tiempo verbal. Bueno, en el caso de los demás pronombres no hay ningún problema. Pero ¿qué ocurre? Tú imagínate que quieres decir, mi padre y yo fuimos al parque. Mi padre y yo. Y yo quiero poner eso. No digo nosotros, no digo we went to the park, sino mi padre y yo. Pues como estoy en la parte de sujeto, pues tengo que poner my father and I went to the park. ¿Bien? Tú y yo somos muy buenos amigos. You and I are good friends, ¿vale? Nosotros. Y ese verbo sí que sufre los cambios que hagan falta porque you and I puede ser sustituido por we. Por ejemplo, también puede decir you and your sister went to the park, ¿vale? Tú y tu hermana, tú y ella, dos personas. Podría sustituirse por vosotros, porque hay un tú implicado. Podría sustituirse por, y por tanto actúa como si hubiera un vosotros o vosotras. ¿Bien? Pero bueno, con que sea plural ya se rompe un poco la dinámica del tercera persona de singular, ¿vale? Que viene a ser un poco lo que siempre nos suele dar quebraderos de cabeza. Entonces, haciendo un breve repaso, I, you, he, she, it, we, you, they. Y algunos podréis preguntaros, bueno, Mr. David, veo que you aparece dos veces. ¿Cómo puedo distinguir ese you de segunda persona singular y ese you de segunda persona del plural? Y yo te digo, no te comas la cabeza. Simplemente, por contexto, te van a entender. Úsalo y ya está. Úsalo y ya está, porque es que se comportan exactamente igual. O sea, ¿que tú estás hablando con una sola persona? Pues you. ¿Que tú estás hablando con un grupo? Pues you. Y ya está, no pasa nada, no te comas la cabeza con ese sentido. En una tercera persona sí que necesitamos hacer una distinción más grande. Y en una primera persona, pues seguramente tendremos que hacer una pequeña distinción para que se note
Porque al fin y al cabo, aunque tú hables, tú te sientes integrante de un grupo, pero el you es el que tengas delante. O sea, si es una persona como si es un grupo, a ti te da igual, le dices you y ya está, ¿vale? Y no te complicas la cabeza. Entonces, no te compliques la asistencia, no te agobies ni nada de eso. Y por contexto, pero Mr. David, ¿y si me piden traducir un texto? Y primero tendrían que darte un contexto, ¿vale? Un entrenador al equipo. Vosotros sois muy malos. You are very bad players. Ese you de entrenador al equipo. Equipo, sabes que es un grupo, ¿no? Pues ese you es un vosotros. Ya está, por contexto lo sacas. Lo importante es que no te agobies con esas nimiedades, ¿bien? Bueno, pues ya creo que le he dado vueltas más que suficientes a los pronombres personales sujeto, ¿vale? Pronombres personales sujeto. Ahora, pronombres personales objeto. ¿Qué es un objeto? El objeto de una oración es aquella parte que recibe la acción del verbo. Y en el caso de la pasiva es el cual puedes tú cambiar por el sujeto, hacer la formación estrella, etcétera, etcétera. Si te suena chino esto que te estoy hablando, vete al vídeo de la pasiva en la línea 1, que por eso está allí, en la línea 1, para que todas las demás explicaciones de la línea 2, la línea 3 en adelante, pues tengan un sentido porque tú tengas ya esa posibilidad de consultar ese vídeo. Así que no te lo pierdas, échale un vistazo. Bueno, la cuestión es, los pronombres objeto van a cambiar a me, you, him, her, it, us, you, them. ¿Vale? Esos son los pronombres objeto. Entonces, ¿cómo podría yo aprendérmelo? Pues ponerle un verbo transitivo. Un verbo transitivo es aquel que tú puedas ponerle un objeto. Un verbo que nace de un sujeto y tiene que ir a parar a un objeto. O sea, tiene que ir a parar a alguien que lo reciba. Por ejemplo, vamos a poner el verbo ver. El verbo see es un ejemplo. Entonces, vamos a poner un sujeto siempre. Vamos a decir mi madre, ¿vale? Mi madre me vio a mí. Vamos a poner un sujeto aparte que no sea pronombre para que no nos liemos. My mother. Entonces, mi madre me vio a mí. My mother saw me. Mi madre te vio a ti. My mother saw you. Mi madre lo vio a él. My mother saw him. Mi madre la vio a ella. My mother saw her. Mi madre vio a eso. A un perro, un objeto, lo que sea. My mother saw it. Mi madre nos vio a nosotros. My mother saw us. Mi madre os vio a vosotros. My mother saw you. Y mi madre los vio a ellos o a ellas. My mother saw them. Entonces, importante, el objeto siempre va a ir por detrás del verbo, como hemos visto en este ejemplo tan sencillo de mi madre vio al que fuera, ¿vale? Entonces, my mother saw me, saw you, saw her, saw him, lo que sea. Entonces, hay que aprenderse de memoria, pero bueno, una vez te lo aprendes no tiene ninguna más vuelta de hoja. Y viene a ser la misma explicación que antes. Bueno, ¿y si quiero yo especificar que mi madre nos vio a ti y a mí? Nos vio a esas dos personas. Pues ya no digo you and I, digo you and me. Entonces, my mother saw you and me. Mi madre los vio a él y a ella. My mother saw him and her. Y entonces uso los pronombres objeto, porque están en la posición de pronombre objeto. Si tú tienes un pronombre objeto y realizas una pasiva, ese pronombre objeto pasa a la posición de sujeto y tendrá que cambiar. Y el que esté en sujeto pasa a la posición de objeto y tendrá que cambiar, pero esta vez precedido del by. Y entonces se convierte en un complemento agente, ¿vale? En un complemento agente, cuando haces la pasiva. Entonces, si tú digo my mother saw me, sería I was seen by my mother. En este caso, my mother no varía porque no es un pronombre, puedo dejarlo igual. Vamos a poner pronombre, vamos a poner algo más sencillo. Por ejemplo, y algo que cambie, ¿vale? Entonces digo, él la vio a ella. He saw her, ¿vale? Si yo quiero decir, ella fue vista por él, y lo pongo en pasiva, y los cambio de posición, pues sería she, cambia, porque ahora, antes era objeto, ahora es sujeto paciente, ¿vale? Pero es un sujeto, entonces su pronombre tiene que cambiar. She was seen by him. Ese sujeto ha cambiado detrás del verbo y se pone en su versión de objeto. Pero ya sabemos que necesito un by. Entonces, un by con un pronombre objeto es un complemento agente, porque lo que he hecho es cambiarlo de sitio para poder hacer la pasiva. Entonces, la pasiva ya sabemos
que es con un complemento agente que viene a ser los pronombres objeto que hemos puesto, pero con un by delante y ya está, ¿vale? A nivel de pronombres. A nivel de pronombres. Si tú pones un nombre cualquiera, como my mother, my dog, my boss, lo que sea, el que sea, pues se mantiene igual, pero cuando son pronombres tendrán que variar. Entonces ya hemos cubierto tontamente 3 grupos: pronombre sujeto, pronombres objeto y complemento agente, ¿vale? Cuando hacemos la pasiva y hacemos ese cambio entre esas dos y añadiendo el by justo delante. Siguiente grupo que nos vamos a encontrar: los pronombres reflexivos. ¿Qué es un pronombre reflexivo? Pues un pronombre reflexivo es el que te indica que una acción recae sobre uno mismo. ¿Y cuándo se utilizan los pronombres reflexivos? Cuando el verbo no implique eso, cuando no implica una reflexión. Por ejemplo, si tú dices yo me afeité, obviamente tú te afeitas a ti mismo, esa acción recae sobre ti mismo, pero es que el afeitarse ya lleva implícito, si no dices nada, que es a ti mismo. Si tú I shaved yesterday in the morning, me afeité ayer por la mañana, eso ya implica que fui yo el que se afeitó, yo lo hice, o sea, ese verbo ya implica una reflexión. Entonces no necesito poner un pronombre reflexivo, no necesito. Otra cosa es que yo diga I shaved my father in the morning. Ahí sí que pongo un objeto, pero ya para indicar que no fue a mí mismo, sino que yo afeité a mi padre. Por lo que sea, le tuve que afeitar yo. Entonces a ella sí que necesito especificar a quién, porque ya no es... estoy rompiendo la reflexión intrínseca que hay en el verbo shave, ¿vale? Entonces, en esa forma reflexiva, ese shave no necesita nada. Pero imagínate que el verbo ver y tú te ves a ti mismo, como por ejemplo a través de un espejo, ¿vale? El verbo ver no implica reflexión. Necesito ponerle un pronombre reflexivo para poder hacerlo, ¿no? Entonces, para decir yo me vi a mí mismo, ¿vale? Yo me vi a mí mismo en el espejo. Y aquí en este sentido necesito el mismo sujeto y el mismo pronombre reflexivo. Más bien, ¿vale? Porque yo digo me vi a mí mismo, tú te viste a ti mismo, ella se vio a sí misma, él se vio a sí mismo, así que necesito compartir la persona de la que estoy hablando. Entonces, I saw myself, y necesito añadir self detrás. Self solo significa uno mismo, ¿vale? Pero tú lo añades con un myself. Entonces, I saw myself, yo me vi a mí mismo. You saw yourself, tú te viste a ti mismo. He saw himself, él se vio a sí mismo. She saw herself, ella se vio a sí misma. It saw itself, el perro se vio al espejo a sí mismo, por ejemplo, ¿vale? We saw ourselves, nos vimos a nosotros mismos, todos nosotros a nosotros mismos, a través de ese espejo. Cuidado que ahora en plural, ese self tiene que estar en plural también. Entonces, termina en F, el plural de las cosas que terminan en F suele ser VES, ¿vale? Como wolves o knives, ¿vale? Es una forma irregular de hacer el plural. Ya haré el vídeo de los plurales, no os preocupéis. La cuestión es ourselves, you saw yourselves, and they saw themselves, ¿vale? They saw themselves, ¿vale? Y esa terminación cambia en los pronombres reflexivos para verbos que no impliquen esa reflexión. Sin embargo, el pronombre reflexivo también sirve para otra cosa, que es para enfatizar que no has hecho eso con ayuda. Por ejemplo, I built this house by myself. O I built this house myself. Puedes encontrártelo de las dos maneras. Ese by es opcional. Yo prefiero ponerlo, por si acaso. Entonces, I built this house by myself. He construido esa casa por mí mismo, ¿vale? Entonces, usas el pronombre reflexivo, normalmente con un by delante, y es para enfatizar que no recibiste ayuda, lo hiciste tú solo, ¿vale? Exactamente el mismo efecto. She could find the keys by herself. Lo pudo encontrar por ella misma, o sea, no necesitó ayuda, encontró las llaves ella sola. Otra forma de expresar por ti mismo es decir on my own, o on her own, on your own. Y utilizamos un adjetivo posesivo que vamos a ver ahora a continuación muy brevemente. Entonces, on my own, on your own, on her own, on their own, on our own, ¿vale? Es por nuestra cuenta, sería, ¿no? Por nuestra cuenta, por nosotros mismos, sin ayuda de nadie, ¿vale? Sería otra expresión para poder hacer eso. Después está el pronombre, o mejor dicho, la forma de hacer recíproco un verbo. ¿Y qué significa recíproco? Recíproco significa que yo te lo hago a ti y tú me lo haces a mí. O él se lo hace a ella y ella se lo hace a él. O sea, la acción que sea
digamos que uno se la provoca al otro o se la hace a otro y ese otro además te lo dice, te la devuelve, esa misma acción. Por ejemplo, imagínate que yo te estoy viendo a ti, pero es que tú me estás viendo a mí también. O sea, ya no solamente es en una dirección, sino que es bidireccional, pero no es un espejo. Cuidado, cuidado, no es lo mismo. Ahora vemos la diferencia. Para poder decir del uno al otro y del otro al uno, tenemos dos expresiones que son one another o each other. Me da igual, las dos son totalmente sinónimas. Entonces, we saw each other in the park. Nos vimos mutuamente o el uno al otro en el parque. O we saw one another in the park. Nos vimos el uno al otro, ¿vale? Si yo digo we saw ourselves in the park, es como que los dos estábamos viendo algo que reflejaba nuestra imagen y cada uno se vio a sí mismo. Entonces, no es que yo lo vi a él y él me vio a mí, es que nos vimos cada uno a nosotros mismos, pero dio la casualidad que estábamos los dos juntos, ¿vale? Para vernos nuestros reflejos, ¿vale? Entonces, no es lo mismo, tened cuidado. Uno al otro y el otro al uno. One another, each other, ¿vale? Para hacer esas cosas. I went to study with my cousin and we helped each other in maths. Nos ayudamos mutuamente en matemática. Yo le resolví una duda y él me resolvió otra duda. Bien, eso es la reciprocidad, ser recíproco. Bien, entonces no usas pronombres, pero he querido añadir este pequeño detalle aquí porque está muy relacionado, así que por eso he querido añadirlo y espero que te sirva muchísimo. Bueno, el siguiente punto son los posesivos, ¿vale? Y con esto terminamos el vídeo, pero no te lo pierdas, que quedan dos cosas, pronombres posesivos y adjetivos posesivos. El pronombre es que va solo y el adjetivo va acompañando a un nombre. El adjetivo posesivo no puede ir solo, porque como su nombre indica, es un adjetivo y los adjetivos acompañan a los nombres. La parte fuerte de la oración son los nombres y los verbos. Todos los demás son acompañantes. Entonces, el adjetivo posesivo, aquí volvemos otra vez en el mismo orden, para decir mío, tuyo, suyo o de ellos o lo que sea, ¿vale? Entonces, para decir los posesivos, tengo my, vamos a poner de ejemplo el libro, ¿vale? My book, mi libro. Your book, tu libro. His book, su libro, de él. Her book, su libro de ella. Its book, el libro de eso. Imagínate que mi perro tiene un libro especial para mordisquear o algo así, un juguete, its book. Nuestro libro, our book. Vuestro libro, your book. Y el libro de ellos o de ellas, their book. Cuidado, cuidado con esta cosita, porque tenemos que empezar a pensar si tenemos más de una posesión o no, y si tenemos más de un poseedor o no. Os explico. Por ejemplo, si tú dices our book, es nuestro libro, o sea, un libro, pero que es mío, de él, del otro, del grupo, ¿no? Es del grupo, o sea, compartimos ese libro, pero es solo uno, con muchos dueños. Si yo te digo our books, puedo hacer referencia a que todos los libros nos pertenecen a todo el grupo o que hay muchos libros y que cada libro pertenece a alguien, pero como están todos juntos, mira, es que son nuestros libros, pero que cada uno tiene el suyo, vamos. Y da la casualidad que está eso. Entonces ahí tenemos varios poseedores y varias posesiones. Bien, y puedes tener un poseedor que tenga muchas cosas. Pero entonces, these are my cars, ¿vale? Estos son mis coches, ¿vale? Yo soy el único dueño, pero tengo varias cosas, ¿vale? Entonces, si el poseedor está en plural o singular, es totalmente independiente de que la posesión esté en plural o singular, porque puedes tener a un poseedor con muchos coches o un solo coche con un montón de dueños, ¿vale? Como puede ser una familia, ¿no? Entonces, tened cuidado con esa forma de pensar, pararos a pensar en ese detalle. Bien, pues esos son adjetivos posesivos, porque tienen que acompañar a un nombre, ¿vale? Y lo describen, ya no es un coche cualquiera, es mi coche, no es un libro cualquiera, es tu libro, ¿vale? Entonces ya estamos especificando eso que estamos hablando. En el caso de los pronombres posesivos, sustituyen completamente al nombre porque anteriormente se ha nombrado esa cosa o ese objeto, ¿vale? O esa misma categoría. Ahora vemos varios ejemplos. En el caso de los pronombres posesivos, se convierten en mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs. Si os fijáis, excepto el his y el mine, que cambian, todo lo demás es como añadiendo una S. Entonces, yours, hers, ours, theirs, es añadiendo una S.
pero actúa de pronombre. Entonces sustituye el nombre, no acompaña a un nombre, va solo, ¿vale? Porque está sustituyendo, eso significa pronombre. Entonces, tú imagínate que te digo, yo, tu perro es muy bonito, pero el mío es más grande, por ejemplo, ¿vale? O sea, el tuyo es bonito, pero el mío destaca porque es más grande. Your dog is very beautiful, but mine is bigger. No tengo que decir my dog otra vez, interpreto, o sea, junto el my que es mío y dog que ya lo he nombrado antes. Lo junto todo y el mío es más grande. Your dog is very beautiful, but mine is bigger. Mi coche es muy rápido, pero el tuyo es más lujoso. ¿Vale? El mío será muy bueno, muy rápido, pero el tuyo destaca porque es más lujoso. My car, adjetivo, va acompañando. My car is very fast, but yours, sustituyendo a your car, yours is more luxurious, ¿vale? Es más lujoso. Y nada, un poquito más podríamos añadir en este sentido. Así que en este vídeo, resumiendo, hemos cubierto... Así que en este vídeo, a modo de resumen, hemos cubierto pronombres personales sujeto, pronombres personales objeto. Gracias al cambio que se hace en pasiva hemos añadido complemento agente, ¿vale? Que es el pronombre personal objeto con el by. Hemos cubierto el pronombre reflexivo. Ya de paso hemos explicado la forma de hacer recíproco un verbo. También el énfasis con el pronombre reflexivo de hacer las cosas por uno mismo sin ayuda. Los adjetivos posesivos y los pronombres posesivos. O sea, este vídeo creo que está bastante completo para cubrir esas pequeñas cosillas que junto con la línea 1 ya tienes un inglés súper requete ultra competente. Pero no te preocupes porque si quieres llegar a mucho más nivel no te pierdas ninguno de mis siguientes vídeos. Así que suscríbete, dale a like, campanita y no te pierdas absolutamente ninguno de mis próximos vídeos porque vamos a seguir rellenando estos pequeños huecos en esta línea 3 del curso de 0 a C2, que ya estamos en la tercera línea. ¿A qué estás esperando para ver la 1 y la 2 si te las has perdido? Bueno, comentarte que me puedes encontrar en Facebook, en YouTube, en Instagram y en TikTok y que en la descripción de este grupo podrás ver mi grupo de WhatsApp en el cual ayudo a muchísima gente personalmente y también propongo una serie de actividades para poder trabajar el inglés poquito a poco, siempre haciendo un poquito, todos los días es mejor que nada. Y nada, si necesitas ayuda para conseguir una estrategia, un método o algo para poder trabajar por ti mismo sin tener que pagar a un profesor particular o academia, pues ahí tienes el grupo de WhatsApp donde te podré ayudarte todo lo que yo pueda. Que sepáis que todo este objetivo no es porque no me fíe de academias o profesores, esto es porque hay mucha gente que no se puede permitir a lo mejor pagarse uno y es mi manera de contribuir al mundo de esta manera, sobre todo a aquellas personas que sí que tienen ganas de aprender, que pueden mejorar su futuro, pero por desgracia, por el sitio en el que viven, la economía de su país, etcétera, etcétera, no les permite avanzar más. Ese es el principal objetivo de esto, de verdad. Yo no gano un duro de toda esta historia, aunque agradezco mucho las donaciones que me están haciendo a través de Buy Me a Coffee, que también tenéis el link en la descripción. Y me ayudáis muchísimo, sobre todo para mejorar el equipo con el cual hago estos vídeos. Así que muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras, que no es obligación, es una donación, como su nombre indica, pero tengo que agradecer especialmente a todos aquellos que la realizan. Y a todos los demás, muchas gracias por verme, déjame tu comentario con tu sugerencia y alabanza o crítica, siempre con mucha educación y te contestaré lo antes posible. Pues nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!